¿Será el Perú miembro del Foro de Sao Paulo? En realidad, ningún país es miembro del Foro de Sao Paulo, ya que este foro reúne a partidos políticos y no a países. Los estados no son miembros, sino partidos políticos de izquierda. De cada país de Latinoamérica hay distintos partidos políticos que pertenecen a este foro y el Perú tiene ahí unos cuantos. En este video vamos a saber qué partidos son esos y principalmente qué es el Foro de Sao Paulo y cuál es su objetivo. No te muevas que empezamos. Muy buenas amantes de la cultura. Si han notado que tengo aquí una hinchazón es porque me han sacado la muela del juicio y naturalmente se forma esta inflamación que estoy tratando con analgésicos. Pero bueno, no hagan caso a mi cara hinchada y vamos a comenzar con este video. A ver, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Es un organismo internacional que agrupa a partidos de izquierda y de extrema izquierda. Tiene presencia en 28 países de América Latina y el Caribe. Bueno, 28 no es un número exacto, ya que de esos 28 hay 25 países que son reconocidos por la Organización de Estados Americanos. Y hay 3 territorios que son de ultramar de Holanda, ¿no? El Reino de Holanda. Estamos hablando de Curazao y Aruba. O sea, son 28 territorios en los cuales está presente el Foro de Sao Paulo. Bueno, esos países tienen partidos políticos de izquierda que son miembros del Foro de Sao Paulo. Son más de 120 partidos políticos de izquierda que forman parte de este organismo internacional. Nuestro país, Perú, según la misma página del Foro de Sao Paulo, tiene 10 miembros, 10 partidos políticos que son miembros de este foro. Esto no significa que el Perú sea parte del Foro de Sao Paulo, ya que, como dije, ningún estado forma parte del foro. El foro simplemente agrupa a partidos políticos que desean formar parte de él. O sea, digamos que tú eres de izquierda y fundas tu partido político de izquierda. Entonces puedes anexarlo, puedes ser miembro de este foro. Simplemente te inscribes, te aceptan y vas a las reuniones anuales, a los coloquios anuales. No es como estos otros tipos de foros llamados, por ejemplo, APEC, que eso es un foro donde hay países miembros. La ONU, que es otro donde hay países miembros. La OTAN, por ejemplo, UNASUR y hay muchas más. El Foro de Sao Paulo es una cosa distinta. Agrupa solamente a partidos políticos. Ahora bien, para entender sus orígenes habría que conocer la historia, y en este canal nos caracterizamos por contar siempre la historia de todo, desde el principio. Así me gusta contar desde cero todo. La Guerra Fría. Todos conocemos la Guerra Fría, ¿no? Fue un conflicto de hegemonía entre dos potencias, por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, que ahora está extinta, ¿no? La Unión Soviética tenía también foros y también tenía organismos internacionales como por ejemplo la Internacional Comunista, llamada también Tercera Internacional o también llamada la Comintern. Fue un organismo moscovita fundado en 1919 que agrupaba a partidos políticos de izquierda, especialmente comunistas. Mientras tanto, en el Perú se había creado por primera vez un partido socialista. Lo fundó José Carlos Mariátegui en los años 20 y luego le cambió el nombre a Partido Comunista del Perú. Era Partido Socialista, le cambió el nombre a Partido Comunista. ¿Con qué afán? Para que pueda ser parte de la Internacional Comunista de Moscú. Con ese afán. Entonces, José Carlos Mariátegui lo que hizo fue inscribir su partido en ese organismo internacional fundado por Lenin. ¿Cuál era el objetivo de este foro? Era la supresión del capitalismo, ¿no? Era la lucha armada para conseguir la dictadura del proletariado, ¿no? Eso era el objetivo de la Internacional Comunista de la Unión Soviética. Pero esto era un escenario europeo. En América no había nada de eso. En América teníamos a Estados Unidos y el resto del continente pues simplemente estaba adherido a él. Éramos pues los aliados en la Guerra Fría de Estados Unidos. No había ningún movimiento radical fuerte socialista en Sudamérica y en toda Latinoamérica en general. Los primeros movimientos se fundan a inicios del siglo XX. En el Perú lo hizo José Carlos Mariátegui. Recién a finales de los años 50 ocurrió pues el triunfo de la Revolución Cubana y la posterior instauración de Fidel Castro en el poder. Eso fue, como dije, la primera revolución socialista en toda América, la primera de todas. Y esa sirvió como ejemplo para que en los demás países intentaran hacer lo mismo. El ejemplo cubano era como la escuela
de todos los movimientos revolucionarios, socialistas y comunistas que vino apareciendo en el resto del continente americano. No se sabe si estos movimientos revolucionarios socialistas que comenzaron a surgir en Sudamérica estaban financiados por la Unión Soviética. Esto no se sabía, pero lo que sí se sabía es que Cuba era como el lugar de entrenamiento, era como el ejemplo que todos seguían. Pero luego en 1964 ocurre la ruptura sino-soviética. ¿Qué es esto? Es cuando la Unión Soviética deslinda de China y China deslinda de la Unión Soviética. ¿Por qué deslindan? Porque simplemente a la Unión Soviética se le ocurrió establecer una política de coexistencia pacífica. Este es un término que en el socialismo significa que se puede coexistir pacíficamente con el capitalismo, cosa que China no lo aceptaba. El maoísmo prefería que el socialismo sea reacio con el capitalismo y que exista una lucha armada, una llamada guerra popular. Tal es así que China acusa a la Unión Soviética de revisionismo, o sea, le estaba acusando a la madre Rusia de revisionismo, ¿no? Revisionismo es cuando intentas cambiar los dogmas de Karl Marx, cuando cuestionas el marxismo. Eso para muchos comunistas es considerado como traición. Es por eso que China corta relaciones con la Unión Soviética. Todo esto que estoy contando, en parte lo he contado en el anterior video que hablé sobre Sendero, pero me gusta retomarlo porque tiene mucho que ver con esto. Cuando sucedía eso en Europa y en Asia, en el Perú, ¿qué pasaba? Algo parecido. Dentro del Partido Comunista del Perú, el único partido que había, se comenzaron a pelear entre ellos. ¿Y qué sucedió? Pues se fragmentó en varias partes. Ahí surgió Partido Comunista Bandera Roja, luego Bandera Roja se fragmentó en dos partes, Patria Roja y Sendero Luminoso. Pero quedó siempre el partido original, el PSP original de Mariátegui, que hoy día se llama PSP Unidad, o sea, Partido Comunista del Perú Unidad. Ese todavía sigue vigente y se forma parte del Foro de Sao Paulo. En Cuba, Fidel Castro se va dando cuenta que la situación en la Unión Soviética no va a dar para más, que en algún momento esto se va a fragmentar. Y efectivamente, pues todo comenzó con la caída del muro de Berlín. En el año 1989 se cae el muro de Berlín. ¿Qué es este muro? Pues era un muro de seguridad que separaba a la Alemania en dos partes. La Alemania Oriental, que es la Alemania socialista, y la Alemania Occidental, que era la Alemania capitalista. Esta caída histórica ocurre y luego ocurre la disolución de la Unión Soviética. Estos sucesos tienen una consecuencia también en América Latina. Recordemos que en América Latina había partidos de izquierda que se estaban formando o que ya estaban consolidados y teníamos a Cuba que ya estaba en el gobierno, estaba en el poder, su partido comunista. ¿Qué sucede? Que estos partidos ya no tienen el ejemplo de hegemonía que les proporcionaba la Unión Soviética, así que tenían que hacer algo. Es ahí donde Fidel Castro se reúne con uno de los representantes de Sudamérica de izquierda más conocidos, el señor Lula da Silva. Este señor era presidente del Partido de Trabajadores de Brasil, un partido socialdemócrata, bueno, también bastante tirado a la izquierda. ¿Y qué es lo que hacen? Buscaron establecer un organismo para poder reunir a todos los partidos políticos de izquierda de América Latina y el Caribe y poder así conversar sobre el futuro de la izquierda latinoamericana. Y de esta forma nace el Foro de Sao Paulo. Y se llama así porque la primera reunión fue en Sao Paulo, Brasil, en julio de 1990. O sea, este foro ya tiene 31 años, o sea, va a cumplir 31 años en 2021. ¿Qué cosa buscaba este foro cuando se creó? Buscaba fomentar el socialismo en Latinoamérica. Básicamente ello. Pero como sabemos, existen doctrinas dentro del socialismo y el comunismo. Tenemos que saber que el socialismo es como la transición al comunismo. Para llegar a un modelo comunista, primero tenía que haber una transición, ya que los mismos comunistas sabían que ese modelo era muy lejano o muy utópico, y por eso decían, tiene que haber un modelo socialista que conviva con el capitalismo para luego pasar a un modelo comunista. Por eso lo primero que se quería era fomentar el socialismo en Latinoamérica. Y como dije, hay doctrinas como por ejemplo el maoísmo, que pugna por una lucha armada o una guerra popular o una guerra de guerrillas. Esto significa que se toma el poder mediante la fuerza del campesinado y del proletariado. Obviamente, en vista de los horrendos sucesos que ocurrieron en el Perú
y en Colombia con las FARC, no iban a tomar esa vía, lógicamente. Tenían que optar por la vía democrática. Y al optar por la vía democrática, tenían que establecer una lucha cultural, ya no una lucha armada ni nada de eso, ya no revoluciones armadas, no más eso. A partir del año 90 dijeron vamos a hacer una lucha cultural hegemónica en la cual vamos a básicamente entrenar partidos políticos de izquierda para que sean mejores e intercambien ideas con otros partidos de izquierda latinoamericanos. Básicamente es eso. En el primer encuentro anual del año 90 se vieron varios temas. Se vieron varios temas en agenda, como por ejemplo la situación de los pueblos originarios, la lucha anticolonialista, también se vio seminarios de gobiernos progresistas, lucha feminista, antirracismo, antiimperialismo y antineoliberalismo. Estas cosas, estos términos son muy manejados por la izquierda para hacer referencia a modelos capitalistas que ellos rechazan. Todo esto era parte de la lucha cultural que el Foro de Sao Paulo fomentaba. Y los partidos políticos, ¿cuál es su objetivo de ellos? Pues llegar al poder. Si tú fundas un partido político, ¿para qué lo haces? Para eventualmente postular democráticamente y llegar al poder. Es para eso. Y si el Foro de Sao Paulo pretendía que los partidos llegasen al poder en sus distintos países, tenían que convencer a la población de una opción izquierdista. ¿Y cómo iban a convencer a la población sabiendo que el muro de Berlín acababa de caer, que la Unión Soviética se acababa de disolver? Con todo eso era difícil convencer a la gente. Prácticamente se había visto un fracaso en la Unión Soviética y en el comunismo en general, de tal forma que la gente no iba a optar por estas opciones de izquierda. Entonces el Foro de Sao Paulo justamente se crea para fomentar culturalmente en la gente estas nuevas ideas, para que a través de la vía democrática estos partidos puedan ejercer gobiernos socialistas en Latinoamérica. Con toda esta información podemos decir los objetivos del Foro de Sao Paulo. Es más, los objetivos están incluso en su página web oficial del Foro de Sao Paulo. Ustedes lo pueden buscar tranquilamente y encontrar todos los objetivos que tiene este organismo internacional. Y aquí se los voy a leer algunos objetivos. Por ejemplo, proponer acciones en la lucha antiimperialista. Hay que recalcar que el Foro de Sao Paulo hace mucho énfasis en lo que es el antiimperialismo y antineoliberalismo. Son términos que mucho usan y ya muchos sabemos lo que significa. Un ejemplo claro sería la proliferación de empresas transnacionales. De acuerdo con lo que se lee, el Foro de Sao Paulo está en contra de este tipo de hegemonía comercial. Otro objetivo del Foro de Sao Paulo es intercambiar ideas y debatir soluciones a problemas económicos, sociales, políticos y culturales. También pugnan por surgir una socialdemocracia en Latinoamérica. Otro objetivo es buscar una hegemonía cultural constante, esto ya lo mencioné. Ante todo esto yo hago una pregunta. ¿Tendrá el Foro de Sao Paulo como objetivo hacer que todos los países de Latinoamérica sean socialistas? Tal vez el plan no sea ese, sino respetar la democracia de cada país, la soberanía de cada país, pero siempre enseñar a los partidos políticos de izquierda para que se desarrollen y se potencien de mejor manera y puedan competir democráticamente con otros partidos. O sea, potenciar el desarrollo de partidos de izquierda latinoamericanos, fortalecer el pensamiento izquierdista y sobre todo a los partidos mismos. Es decir, el Foro de Sao Paulo es un centro de entrenamiento de partidos de izquierda. Esa es una interpretación que yo le doy. Si ustedes tienen una opinión distinta, déjenlo en los comentarios. Sigamos viendo. Lo que vemos aquí es una de las secciones de la página oficial del Foro de Sao Paulo. Aquí nos indican cuáles son los principios del foro. Y vamos a verlo, vamos a revisarlo porque siempre es bueno conocer qué cosas nos están diciendo aquí. Son 4 principios. El primero dice democracia y autodeterminación. En resumidas cuentas, nos dice que el Foro de Sao Paulo respeta la democracia de cada país y la autodeterminación, es decir, la soberanía de cada país. Sin embargo, no menciona soberanía de estados, menciona autodeterminación de pueblos. Básicamente respetan la democracia de cada pueblo latinoamericano, pero no menciona estado o nación. Ojo con eso. Luego dice integración regional y soberanía. Luego dice integración regional. Esto básicamente es para que se garantice la paz y la cooperación entre todos los miembros del Foro de Sao Paulo. Luego aparece antiimperialismo y antineoliberal, que es un principio
del Foro de Sao Paulo, y ya lo había mencionado antes. Ellos se oponen al imperialismo porque consideran, según dice aquí, que esto trae miseria, sufrimiento y retraso de nuestros pueblos. No menciona otra vez países, menciona pueblos. Acá dice: el neoliberalismo promueve una lógica de explotación a costo de vidas humanas y medio ambiente. Rechazamos cualquier intento de injerencia, o sea, están rechazando cualquier intromisión. Puede ser, por ejemplo, Estados Unidos. Por cierto, no tiene el Foro de Sao Paulo partidos de Estados Unidos miembros. En Estados Unidos, amigos, existen partidos comunistas, existen. Aunque no crean, hay. En Estados Unidos, busquen ustedes, Partido Comunista de Estados Unidos, hay. Solo que simplemente está relegado, apoya a candidatos demócratas. Por ejemplo, el Partido Comunista de Estados Unidos apoyó a Barack Obama, a Biden, Hillary Clinton y demás demócratas tirados un poco para la izquierda en la política de Estados Unidos. Seguimos leyendo. Acá dice que rechazan cualquier intromisión que perjudique la voluntad soberana de nuestros pueblos y la preservación ambiental. Otra vez no habla de estados, me gustaría que acá dijera estados, países donde pertenecen los partidos miembros del foro, pero no, otra vez menciona pueblos. Y por último dice unidad y solidaridad. Básicamente acá habla de la inclusión social de pueblos originarios que respetan la diversidad cultural y étnica. Bueno, lo cual es algo lógico, ¿no? Es algo que no necesariamente tienes que ser de izquierda para respetar, ¿no? Tú puedes ser de derecha y respetas a tus pueblos originarios, ¿no? Respetas la diversidad cultural. Asimismo, respetas a distintas etnias y grupos amazónicos o andinos que existen. Eso es lógico, ¿no? Pero bueno, esos son los principios para que ustedes los conozcan. Ahora vamos a leer más principios. Y aquí está. En el año 2017 presentaron un nuevo documento que indica pues otros valores y principios que también se complementan con los que ya hemos visto. Básicamente es igualdad, equidad social, democracia. Dice acá: rechazo a cualquier expresión de fascismo, racismo, xenofobia, machismo, misoginia y homofobia o discriminación de cualquier tipo. Bueno, como dije antes, no requieres ser de derecha ni de izquierda para estar en contra del racismo, por ejemplo. Todos estamos en contra del racismo, también de la misoginia, xenofobia. Es absurdo discriminar por la nacionalidad. Acá hay un punto que me parece muy interesante y es el de aquí. El punto 6. El derecho de cada país a elegir el sistema político y social que sus pueblos democráticamente decidan. Ajá, acá por fin habla de país. Por fin. Esto es bueno porque el Foro de Sao Paulo, con esto nos está diciendo que cada país tiene derecho a elegir democráticamente el sistema económico que quiera. O sea, si un país eligió a un partido político de extrema derecha, por ejemplo Brasil, Bolsonaro, ¿no? Entonces, el Foro de Sao Paulo respeta eso, no se entromete, pero sí se reúne con los partidos de izquierda de ese país, lógicamente. Es por eso que este punto era importante que se los muestre. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Estos son los partidos que son miembros del Foro de Sao Paulo. Estamos en la página oficial del Foro de Sao Paulo y aquí se muestra 28 países. Bueno, algunos no son países, por ejemplo, Aruba es una región del Reino de Holanda, al igual que Curazao, por ejemplo. Vamos a ver lo que nos interesa. Este es Perú. Tiene 10 partidos miembros del Foro de Sao Paulo. 10 partidos miembros. Ciudadanos por el Cambio es el primero. No confundir con Peruanos por el Cambio, ese es otro. Luego está el Partido Comunista de Perú, Patria Roja. El PCP, Patria Roja. Luego está el PCP, a secas, Partido Comunista del Perú, que es el partido de Mariátegui, el original que se creó en los años 20. También está el Partido Nacionalista del Perú, Partido del Pueblo, Partido Socialista del Perú, Partido Tierra y Libertad, Partido Humanista Peruano, Partido Pueblo Unido y finalmente, algo que nos interesa, Perú Libertario, que no es otra cosa que Perú Libre. El partido Perú Libre, amigos míos, antes se llamaba Perú Libertario. Luego le pusieron Perú Libre. Aquí todavía se mantiene con el nombre de Perú Libertario, pero obviamente hace referencia a Perú Libre, al partido de Vladimir Cerrón. Así es, amigos. Acá creo que falta un partido, no sé si esto está actualizado. Estamos hablando del partido Juntos por el Perú. El partido Juntos por el Perú, amigos míos, es una coalición de varios partidos. Juntos por el Perú está conformado por el Partido Humanista, Movimiento por el Socialismo, PCP Unidad, que es el Partido Comunista del Perú, PCP Patria Roja, Nuevo Perú y el Partido Frente Únete. Todos estos forman parte de Juntos por el Perú. Y algunos de estos partidos que he mencionado están aquí
y son miembros del Foro de Sao Paulo. Quiero ver aquí en Colombia, no sé si las FARC aparece. A ver dónde está, aquí está Colombia. Marcha Patriótica, Movimiento Progresista, Partido Comunista Colombiano. No hay las FARC. Las FARC, amigos míos, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, era un partido comunista que buscaba establecer un sistema leninista, marxista en Colombia. Lo curioso es que las FARC en algún momento sí participó del Foro de Sao Paulo, pero nunca fue miembro oficial. El Foro de Sao Paulo niega que las FARC haya sido miembro, pero lo que no niega es que haya participado en algún que otro coloquio. Y lo más llamativo es que no consideran a las FARC como un movimiento terrorista, no lo consideran así. El Foro de Sao Paulo no lo llama así. Yo creo que quiere ser muy neutral, no lo sé si es por eso, pero este partido es terrorista para, por ejemplo, el Estado de Colombia, para Estados Unidos, para el Perú, para muchos países de Latinoamérica son eso. Pero para el Foro de Sao Paulo no lo es. Prefieren no llamarlo de esa manera. Bueno, cosa de ellos. Ahora quiero hablar de teorías de conspiración, amigos. En torno al Foro de Sao Paulo se han generado muchas teorías de conspiración. Por ejemplo, la URSAL. ¿Conocen la URSAL? La llamada Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Esto no existe. Esto fue un invento que se hizo en el año 2001 para burlarse un poco del Foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, no existe. Si escuchan ese término, URSAL, no, es de chiste, es broma. Luego a veces se habla de un plan secreto que forma parte del nuevo orden mundial para suprimir las fronteras de América Latina e implantar el comunismo. Eso también es falso y tampoco es secreto. Todas las reuniones y todas las agendas están en la página. Ustedes entran aquí en la página y ponen aquí agenda ponen y les va a aparecer qué cosas están planeando. Por ejemplo, acá en abril han tenido estas reuniones aquí está, con PDF y todo, con PowerPoint y todo. O sea, tú puedes ver, es público todos sus planes y toda su agenda. Así que tan secreto no es. Otra cosa que puede resultar conspirativa es lo que dijo alguna vez Jair Bolsonaro. Él ha dicho que el Foro de Sao Paulo fue creado por facciones criminales que intentan dominar América Latina. También es falso, ¿no? También se relaciona el foro con la ONU, a veces se dice así, y también hay casos muy extremos donde hablan de que tiene que ver con los Illuminatis, con los masones, bueno, en fin. Hay una escritora, periodista guatemalteca, llamada Gloria Álvarez, que menciona mucho al Foro de Sao Paulo, y lo he estudiado bastante, es opositora del Foro de Sao Paulo. Ella a veces repite algunas teorías conspirativas, pero por lo demás tiene comentarios bastante centrados respecto a este foro. Según Gloria Álvarez, esto es según ella, no según yo, considera al Foro de Sao Paulo una amenaza y buscan un plan para enquistar el comunismo en América Latina. Lo que sí reconoce ella es que el Foro de Sao Paulo no busca la lucha armada. Ella está de acuerdo en que esto es más que nada una lucha cultural, una hegemonía cultural. Y en cuanto a mi opinión, si es que quieren saber mi opinión, y ya lo he dicho ya hace rato, el Foro de Sao Paulo es un centro de entrenamiento de partidos de izquierda. Es decir, si tú fundas tu partido de izquierda, ya sea socialista o comunista, o simplemente de izquierda, simple, tú puedes inscribir tu partido en el Foro de Sao Paulo, acudir a las cumbres y así enriquecer tu partido y fortalecerlo cada día para poder competir democráticamente, con otros partidos de otras facciones ideológicas. Es eso, es un congreso teórico de izquierdistas. Para finalizar este video, quiero mencionar lo que dijo un historiador de la Universidad Fluminense Federal de Brasil, y aquí lo leo. Según él, el foro se ha convertido en un instrumento de alabanzas políticas siempre condicionado por el enemigo común, que según mi entender puede ser el imperialismo o el neoliberalismo. Para otras personas, el Foro de Sao Paulo se ha convertido en una especie de think tank. ¿Qué es un think tank? Voy a leer la definición aquí. El think tank o tanque de pensamiento es un laboratorio de ideas, es un instituto de investigación, un gabinete estratégico, un centro de pensamiento o de reflexión. Es decir, el Foro de Sao Paulo cumpliría las características de un lugar donde se hace reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, económica, tecnológica y cultural. Esto con el afán de formar a los partidos de izquierda.
que es lo mismo que he estado diciendo hace un ratito, entrenamiento de partidos de izquierda. Y eso es todo el video, amigos. Me gustaría saber qué opinas tú. ¿Crees que este foro es una amenaza para Latinoamérica? ¿O crees que simplemente es un foro muy común como APEC, como la ONU, la OEA, la OTAN, UNASUR? Me gustaría saber qué opinas en los comentarios. Me despido del video, mando saludos para toda la gente, en especial para quienes me apoyan a través del portal patreon.com. Ahí tienen la gente que está apoyando. Dejo en la descripción todos los enlaces donde está mi Instagram, mi Twitter y todo para que me puedan seguir ahí. Eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Por cierto, en otro video tal vez les cuente mi experiencia en la extracción de muela del juicio. Esta operación me duró 4 horas, estuve 4 horas con la boca abierta y se me quedó ahí abierta ahí. Estuve con inyectables, me clavaron 4 veces en las 2 nalgas en menos de 24 horas.